información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Hacele el mejor regalo a mamá en su día. Llévale un Huawei P-Smart o un LG K10 2017 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fiber Telepersonal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí estamos nuevamente en un programa de otra semana más de Al Derecho y al Revés. Hoy con alguna compañía especial, pero antes de eso queríamos recordarles que nos asisten en la parte técnica Gerardo Subirana, nuestro colaborador en los aspectos organizativos, que es Federico Politi. También hoy con la presencia de Isabel Peña aquí en la mesa, que nos está dando cierto apoyo. Hoy es un día un poco especial. Bueno, es el programa número 81 que vamos a desarrollar hoy, así que como de a poquito, sin pensarlo, sin quererlo, vamos avanzando en cantidad de programas que se van sucediendo uno tras otro. Y bueno, y hoy va a ser un día, yo diría, de aquellos que uno tiene como para recordar, para no olvidar nunca, ¿por qué? Porque, bueno, además de las noticias, de lo que está pasando en el país y muchas cosas que nos están ocurriendo que hacen que, bueno, ciertos temas que a nosotros nos atañe directamente por la naturaleza de las cosas que están ocurriendo en la situación judicial, en los aspectos económicos, etcétera, etcétera. Hoy, en particular, tenemos un invitado, yo no diría que es especial, es especialísimo. Bueno, ustedes ya saben, aquellos que nos siguen saben, porque lo venimos anunciando todos estos días. Tenemos con nosotros a el queridísimo contador Enrique Forler Newton. Para aquellos que estamos en la rama de las ciencias económicas y especialmente los contadores públicos, el el contador Forler Newton, y él después nos va a decir por qué doctor no, porque ya alguna vez me lo corregiste, y me lo corregiste bien. Y acertadamente. Forler Newton es como, digamos, no sé, ¿cómo denominarlo? El número uno, por lo menos en el cual la mayor parte de la profesión que hoy está en actividad, seguramente estudió por alguno de sus libros o por varios de sus libros. Eso por empezar. Entonces, claro, cuando a uno le toca estudiar materias como contabilidad y auditoría en especial, que es mi caso, yo estudié por los 3 tomos de auditoría, allí por los años que habrán sido 70 y tantos, ya teníamos esos 3 libracos que había que tragarse para aprobar auditoría, pero excelentes libros, muy didácticos, muy bien escritos, con muchísimos ejemplos, analizando rubro por rubro de la contabilidad y de los balances que llevaba prácticamente, que si uno no aprendía es porque evidentemente no los había leído, porque realmente muy bien escrito.
Y claro, yo no lo conocía a Fowler Newton en aquella época en persona, solo por su publicación, por aquel libro en principio, y yo hacía un hombre grande, un hombre que por allí no sabía si todavía estaba en actividad, no estaba en actividad. Bueno, pasan los años, y aquí lo tenemos hoy como invitado. Y estoy seguro que aquellos que conocen o tienen alguna referencia sobre la contabilidad, o que han estudiado, o del derecho incluso también, porque los abogados los conocen todos. Cuando uno le habla de Fowler Newton a un abogado, lo conoce, lo reconoce. Bueno, Enrique, vamos a hacerte preguntas de todo tipo, pero algo que nos va a importar mucho es tu enorme producción bibliográfica y variada. Así que te damos la bienvenida. Buenas tardes, gracias por estar por nosotros. Buenas tardes y un saludo a la audiencia. Bueno, gracias, Enrique. Decime, vos, vamos a hacer un poco así rápidamente de alguna historia tuya. Vos, ¿cuántos libros escribiste realmente hasta el día de hoy? Mira, en cantidad de títulos son 28. Es decir, puede haber por ahí 2 libros con distintos títulos que de algún modo se parezcan y al revés. Puede haber 6 ediciones de un libro de un título y la sexta no tiene nada que ver con la primera. Si contamos las reediciones, yo hablo de reedición cuando hay cambio de contenido, serían 50 y algo. Ah, la pucha. Las reimpresiones no las cuento porque eso ya es con el mismo contenido. Claro. Una cantidad, digamos, importante. Ahora, lo que pasa es que se acumulan a lo largo del tiempo, digamos, a lo largo de 40 y algo de años, sí, se van acumulando. Sí. ¿Y cuántos vendiste? ¿Tenés alguna idea? Sí, tengo una idea, son más o menos 300.000 y algunos más de los libros en coautoría. Ahora ustedes se dan cuenta, él dice así, son unos 300.000, como si fuera, no sé, cualquier cosa. 300.000 libros aproximadamente vendidos y que han consumido, que han adquirido, que han devorado, que ocupan las bibliotecas de los contadores, de todos los contadores. Contadores debe haber en este momento, ¿cuánto? Unos 70.000 más o menos matriculados. Eso sería en la capital. En la claro. Yo diría para calcular en la Argentina el doble. ¿El doble? 140.000. Ajá, bueno. Y para otros países de habla hispana debe haber unos cuantos más. Bueno, yo creo que todos en algún momento estudiamos por algunos o de tus libros o más de uno. Yo recuerdo que además... Bueno, yo no estudié con mis libros. Bueno, sí, no sé, ¿nunca los repasaste? Sí, los tengo que repasar. Bueno, entonces sí, forzosamente. Ahí te agarré en una. Uno al final lee el libro varias veces porque, digamos, cuando lo escribe, cuando lo revisa, cuando lo manda y después cuando revisa las pruebas de páginas. Tal cual. Cada libro uno lo termina leyendo 3 o 4 veces. Tal cual. Sí, Enrique, y digamos, ¿vos seguís escribiendo en la actualidad? Hace 2 o 3 años que no. Sí, estoy escribiendo unas cosas que se llaman complementos, que son cosas cortas, que podrían equivaler a un capítulo de un libro, que son para actualizar algunas partes que me interesa actualizar de algunos libros y que los pongo gratuitamente en internet. Ahora, ¿alguna vez escribiste sobre algún tema que no sea ni de contabilidad ni de auditoría, o sea, algo ajeno a la profesión? Tengo un librito que se llama Definiciones Paralelas y Lelos, que es una especie de diccionario con de definiciones propias, ¿no? Sí, escucharon, ¿no? Intenta ser humorístico. Definiciones paralelas y lelos. Es un juego de palabras muy interesante, ¿no? Sí. Y uno si lo busca lo consigue. ¿Vos sabés que no se debe conseguir? No debe haber varios de tus libros que no se consiguen. Un perito de la Corte Suprema. No, perdón, pero ese no fue un libro para vender. Fue un libro que yo hice una tirada pequeña para regalar entre a mis amigos. Bien. Bueno, vamos a ver si lo buscamos igual. Te voy a traer uno. Bueno, hoy me decía un perito de la Corte, porque estuve trabajando con algunos de ellos, decís, che, vos que vas a estar con Enrique, vos sabés que estoy buscando, me dice, tratando de localizar el diccionario
de la profesión o algo así como diccionario de contabilidad, exactamente no recuerdo el título. Yo tengo un diccionario de contabilidad y auditoría, Auditoría. que tuvo 2 ediciones. Y está agotado. Una primera, Está- no sé si está agotado. Lo está buscando este colega y no lo, Puede ser que no esté lo agotado, encuentra, sí. así que dice, si lo ves, decirle cómo puedo hacer para conseguir uno, si hace falta, lo voy a buscar a donde sea, ¿no? Lo voy a comprar a donde sea, pero bueno, Bueno, nada, también puede ir a la biblioteca de la facultad y ahí está. ahí está, claro, pero él lo quiere tener en su biblioteca. Pero bueno, También forma parte de una colección que se llama Obras Esenciales, Ajá. Pero es otro precio ya. Es un buen dato, Sí. es un buen dato. Enrique, vayamos un poco a lo que es la situación de los contadores hoy, o en los últimos años, digamos, Ujú. hasta hoy. Algo que desde otra especialidad, que no es exactamente la estricta contabilidad y auditoría, sino algo un poco más volcado a lo forense, uno a veces se plantea decir, vos pensás que los contadores públicos, digamos, realizamos suficientes aportes a la sociedad en lo que hace al bien común, en lo que hace a decir, no solamente asesorar empresas, liquidar impuestos, hacer una contabilidad, sino que en toda esa gestión, en esa tarea, hacemos el esfuerzo suficiente y la contribución suficiente, o podríamos o deberíamos tratar de hacer más. ¿Qué te parece? Mira, lo primero que te diría es que no tengo estadísticas ni he hecho investigaciones al respecto. Yo creo que la profesión se puede tomar de muchas maneras y hay gente que sí que trata de darle algo a la sociedad, ya sea haciendo bien su trabajo o colaborando de alguna otra manera, y hay gente que no, que más o menos lo único que le interesa es hacer los trabajos en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo posible y cumpliendo al límite con las normas que existan en la materia. Así que yo te diría que hay de todo. Hay de todo, pero ¿sabes en qué estoy pensando? Por ejemplo, en todo lo que está vinculado con los delitos, que son temas que normalmente nosotros tratamos, y en especial, por supuesto, los delitos llamados económicos, en donde todo aquello que se relaciona con, por ejemplo, el lavado de dinero, qué sé yo, los delitos tributarios, en donde, por supuesto, claro, cada uno toma su postura, su posición respecto a las normas, pero resulta que la falta de detección de ciertos delitos implican un perjuicio para toda la sociedad, un perjuicio serio, ¿no? Y especialmente el tema, por ejemplo, del lavado de dinero, que suele ser la forma secundaria o el paso posterior a la comisión de delitos gravísimos como son el narcotráfico o delitos graves como la corrupción, u otros, que sea la trata de personas. No sé si tenés alguna reflexión sobre eso, si se te ocurre que podríamos de alguna manera darle alguna sugerencia al consejo, algún consejo a los colegas que nos están escuchando. En fin, ¿qué opinión tenés? En todo el tema que tiene que ver con lavado de dinero y financiación del terrorismo, hay una serie de normas de la Unidad de Información Financiera. La UIF, sí. Siempre me para un poco acá porque el nombre que internacionalmente está previsto para esto es Unidad de Inteligencia Financiera. Correcto, debiera pero ser inteligencia. Parece Acá que en Argentina a los no. legisladores nuestros no les gustó la palabra inteligencia y pusieron Unidad de Información Financiera. Bueno, ahí hay una serie de normas que yo te diría que si se cumplen y se cumplen como se debe, además de constituir un servicio profesional, implica una ayuda hacia la sociedad. Después, en otros temas, bueno, ahí ya entramos en cuestiones éticas un poco más complicadas porque, por ejemplo, está el contador que piensa que él le tiene que hacer pagar al empresario la menor cantidad de impuestos, pero no la menor cantidad de impuestos de acuerdo con las alternativas que da una ley, sino la menor cantidad de impuestos a secas. Más allá Claro. de la ley, construye su propia situación patrimonial alejada a veces de la realidad. Bueno, pero esto es un tema, el tema tributario. A veces a uno le preocupa, ¿no? Porque
Claro, dicen los que saben que la mejor forma de combatir ciertos delitos es a través del seguimiento del dinero, digamos, mal habido, del dinero sucio. Entonces, y en eso, aquellos que pueden perseguir o que pueden hacer sugerencias para que se haga una adecuada persecución de estos dineros, es aquellos que conocen de finanzas, que conocen de contabilidad, y somos nosotros, somos los contadores. Entonces uno a veces se plantea, ¿no debiera reforzarse el contenido de las asignaturas en la facultad y complementarlas un poquito más para bueno, esto de pronto modificar la situación actual? Sí, lo que pasa es que ahí se plantea un problema, y es que el ámbito de actuación del contador público, me refiero al contador porque es sobre quien más sé, es en realidad muy amplio. Si vos tomás la ley 2488, donde están las incumbencias del contador público, incluye, no sé, hasta liquidación de averías, por decir algo. Sí. Entonces, ahí se plantea un problema para la gente que tiene que armar los planes de estudio. Y es que, por una parte, tendría que resultar de todo esto un plan de estudios que hiciera que un contador recibido pudiera, por una parte, cumplir con las incumbencias. Pero además, hay otras expectativas que tienen, por ejemplo, quienes emplean a los contadores públicos en cuestiones para las que no existen incumbencias. Seguro. O sea, para ser gerente de administración no es preciso ser contador público, pero uno espera que un contador público, aunque no tenga todos los estudios que pueda tener un licenciado en administración, bueno, esté en condiciones de ejercer bien una gerencia de administración. Y si vos le vas agregando cosas, realmente llega a un punto en que se hace prácticamente difícil, porque se terminaría convirtiendo esto en una enseñanza enciclopedista. Ahora, eso no impide, por ejemplo, que haya carreras de posgrado o que haya cursos de perfeccionamiento sobre aspectos especiales en los que a lo mejor uno puede obtener un certificado o algo que digan, bueno, este señor es especialista en tareas de detección de lavado de dinero, por ejemplo. Sí, como actividad de posgrado. Un tema que a nosotros nos interesa escuchar tu opinión, si es que por allí ya la tenés depurada, es el siguiente. Hace poco tiempo, creo que fue a principios de este año, se puso en funcionamiento una ley penal que tiene como sujetos a las empresas, que tiene como sujeto a las personas jurídicas, ¿no es cierto? Y dentro de los 5 delitos que pueden llegar a cometer las personas jurídicas y que están sancionados a través de esta ley, sancionados con penas de multas, con penas de suspensión de la actividad y hasta retiro de la actividad con penas. Todavía es una ley nueva que no ha tenido una aplicación plena, porque justamente como es nueva y rige hacia el futuro, bueno, todavía no tenemos casos, ¿no? Pero uno de los delitos previstos es el de balance falso. Sí, que debería llamarse estados contables falsos o informes falsos. Por ejemplo, si incluye a la memoria, debería llamarse informes falsos. Perfecto. ¿Y la pregunta es? Y la pregunta es, vos ves que este cambio, esta modificación, porque en los últimos, bueno, nunca hubo aquí una ley que sancione a las personas jurídicas, sí a las personas físicas, incluso el tema del balance falso, balances incompletos, está previsto en el Código Penal para las personas físicas 2 veces. Sí. Y de la misma forma y con los mismos errores que vos señalaste recién, con las mismas falencias, pero bueno, uno sobreentiende. Ahora, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque a mí me tocó entrevistar hace un año más o menos al fiscal de la Mani Pulite italiana y preguntarle cómo hicieron ustedes en su momento para poder de pronto poner en la cárcel a la mafia, digamos, en Italia, y llegar a tirar de la piolita y conseguir
elementos probatorios suficientes para incriminar a todos estos personajes. Y bueno, me decía que esto lo logran, o lo lograron, a través de la contraparte, con la contrapartida, porque esta gente presionaba, explotaba o requería coimas, por llamarle de alguna manera, ¿no es cierto?, de las empresas. Y las empresas registraban en su contabilidad esos pagos. Y esto después nos va a llevar a otra pregunta, que es la realidad argentina. Pero esto estamos hablando de Italia. Y de esa forma, a través de las sospechas y los planteos dirigidos principalmente hacia los empresarios y hacia las empresas, fue como comenzaron a tener información y pruebas suficientes que permitió encarcelar a los mafiosos, ¿no es cierto? Trasladándonos esto a nuestro país, de pronto, bueno, nos encontramos con esta ley, que todavía es joven porque se aplica hacia el futuro, porque si esta ley ya estuviera vigente, hubiera sido de aplicación en el caso, por ejemplo, el caso famoso de los cuadernos, ¿no?, que hoy involucra a muchas o a varias empresas, un grupo grande de empresas, y de empresarios, no solo funcionarios públicos que habrían recibido las posibles coimas. Entonces, el tema es, ¿cómo intuís vos que a través de las contabilidades puede llegar a ser posible obtener elementos dentro de los rubros de la contabilidad y de las cuentas y de sus formas registrales, conseguir elementos suficientes como para poder, en su caso, investigar estos casos? Bueno, siempre es posible, supongo yo, para un juez requerir que se investigue la contabilidad de una entidad determinada en la medida en que esté razonablemente vinculada con la posible comisión de un delito. O sea que yo creo que eso siempre se puede hacer. Eso requiere también que los jueces tengan una idea de qué es lo que se puede obtener. Porque, por ejemplo, yo le huyo a todo el tema que a vos te gusta, el de las pericias, ¿no? Pero, sí, claro. Pero he percibido, o sea, tengo la percepción, ¿no?, de que los jueces cuando redactan los puntos de pericia ponen cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, bueno, para que el perito diga cuál era la real situación económica de la empresa, lo cual supondría que el perito vuelva a hacer la contabilidad o algo parecido. A veces pasa. Pero evidentemente, si uno tiene conocimientos, puede diseñar algún tipo de plan. Yo una vez puse en mi sitio lo que sería un plancito, digamos, de los pasos que habría que dar en relación con la investigación de la desaparición de los fondos de Santa Cruz. Me acuerdo. ¿Te acordás? Bueno, eso lo podés encontrar todavía en... Sí, incluso creo que está en tu página también, ¿no? Está en mi página, en www.faulernewton.com.ar. Sí. Hay un ítem del menú que se llama Opiniones, y dentro de Opiniones está esa. A propósito, ¿vos tenés Twitter? Tengo, no lo uso mucho, pero tengo. ¿Pero está identificado con tu nombre o lo mantenés? Está como Fowler Newton 1. Perfecto, entonces para nuestros oyentes. ¿Y Facebook? Sí, Facebook tenés también, con tu nombre, porque creo que estamos conectados nosotros. Creo ahí está como Enrique.FowlerNewton, algo así. Vamos a pasar a preguntas un poco más de entrecasa, más sencillas. Sí. Y un poco podés excusarte de responderlas si así lo sentís. ¿En qué año naciste, Enrique? 1944. ¿A qué edad comenzaste a trabajar? Yo empecé a trabajar a los 18, o sea, a ver, 44, diciembre 44, diciembre 62, sí. 18 yo había estado entre el 15 de enero y el 15 de marzo del 63 con una especie de beca, una práctica rentada, si querés, de PricewaterhouseCoopers. Bien. O sea, un poco déjame resaltar esto. Vos con 18, 19 años ya ingresaste con una práctica rentada en Price. Claro, eso de 2 meses. De 2 meses, o pero sea, en Price. Ellos tomaban cada año algunos colegios
y digamos le Colegios daban una secundarios. práctica Ajá. rentada. En ese caso entró en mi colegio, que era el comercial número 5, y ¿De dónde? de la ciudad de Buenos Aires, Sí, sí. la ¿Qué? calle Belgrano 2290. Ajá. Y yo era el cuarto, creo, pero hubo uno que no quiso, entonces Ajá. medio por casualidad y entré. Muy bien. Y después en septiembre, Ajá. ahí sí entré como junior en Pricewaterhouse. Y vos por ahí, ¿cuándo comenzaste a estudiar en Ciencias Económicas? Bueno, en La carrera marzo con- del 2000, ¿A qué edad, digamos? a los 18. A los 18 Sí, sí, años. sí. Ahí como O sea, fui, digamos, desarrollando la carrera mientras trabajaba, Ajá. excepto el periodo en que estuve haciendo la conscripción. ¿Y cuándo comenzaste a escribir tu primer libro o tus primeros libros? Ok. Yo me recibí en 1969 y en 1970 participé en el dictado de un curso sobre muestreo estadístico aplicado a la auditoría porque me lo pidió Horacio López Santillo. Ajá. ¿Por qué? Porque yo había cursado el seminario con López Santillo y él nos había Pero obligado. te digo, discúlpame que te interrumpa, Sí. te digo por qué te hago la pregunta. Como dije al principio, yo estudié por tus libros de auditoría. Entre nosotros creo que tenemos una diferencia de edad, dijimos de 8 años, pensamos más o menos 8 o 9 años, sí, más sí. o menos. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no me dan los números? No me Bueno, cierra, a no me eso iba, cierra a eso la iba. cosa. Entonces, en 1970, después de dar ese curso, por algunas circunstancias se lo comenté a William Leslie Chapman, Mirá. que era socio de Price. Casi nada. Y Chapman me dijo, ¿y usted no querría hacer un libro sobre esto? Y bueno, lo hice. ¿Sobre esto qué? ¿Qué tema? El muestreo estadístico aplicado a la auditoría. Ajá, El primer sí. libro fue ese, Ajá. el muestreo estadístico aplicado a la auditoría. Perfecto. Y creo que lo terminé. Mira, ahora no me acuerdo bien, en mi sitio están las fechas, pero Pero decime, ¿vos estabas recibido de contador? sí, yo me recibí en el 69. Ajá. Estamos hablando del 70 y creo que el libro salió en el 71. Y si no fue en el 71, fue en el 72. Perfecto. ¿Y el tratado de auditoría, recordás en qué año El lo tratado de terminaste? auditoría fue en 1976. Es decir, yo me fui de Pricewaterhouse. Claro, justo. Digamos, yo ya tenía contactos con Ediciones Contabilidad Moderna. Ujú. Y allí ocurrió lo siguiente. En realidad, la idea del tratado fue de Carlos Eslose. Mira. Eslose me dijo, mirá, Enrique, que nosotros hacemos artículos, qué sé yo, ¿por qué no hacemos un libro, bla, 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 bla? Lo fuimos a ver a un profesor y me dijo, bueno, no, pero yo también voy a hacer un libro con otros con profesores del país. Entonces nos miramos y dijimos, bueno, Agarremos para otro dejémoslo. lado. Pero en el año 76, 75, yo hice ahí una evaluación. Yo estaba trabajando en Play, era gerente en ese momento. Y bueno, pensé que podía dedicarme a escribir. Pensé que había un vacío ahí. Ajá. Y bueno, lo hice en el 75, me fui de Price. O sea, después me dediqué varios años desde entonces a escribir. Por eso también salen tantos libros. O sea, Claro. el que trabaja 9 horas, después Sí, no le queda no mucho está en resto. condiciones como No. para hacer un libro rápidamente. Ajá. ¿Ok? Yo sí estaba en condiciones, más allá de la parte técnica, estaba en condiciones porque me dedicaba a eso. O sea, me hice un plan, calculé que eso me iba a llevar 900 horas y efectivamente Lo hice cumpliste. una planilla de tiempo y me llevó 900 horas. Un fenómeno. Y bueno, entonces eso salió en marzo del 76, la primera edición. Buenísimo. Sí, acá está un poco la respuesta de por qué prácticamente todos los contadores públicos que hoy estamos en el ejercicio de la profesión, creo que todos estudiamos por tus libros, o casi todos, porque vos arrancaste muy, pero muy joven a trabajar en un gran estudio, adquiriste gran experiencia en poco tiempo y capitalizaste todo ello y lo volcaste en libros muy bien escritos. El tratado de auditoría
es un elemento que por supuesto lo habrás perfeccionado con el tiempo, pero es el de hoy es mejor. El de hoy es un poco mejor. Sí. ¿Lo recomendás? Inclusive tiene otro enfoque, bueno, no sé. Decime, ¿qué opinas de la causa de los cuadernos y de la situación de la corrupción en general hoy en la Argentina? Mira, no puedo opinar mucho más de lo que haya leído en los diarios. Pero como aparece una persona muy prolija. No olvidemos que se habla de sobreprecios, que se hablan de retornos, que la contabilidad... Pero no creo que eso lo digan los cuadernos. En el cuaderno debe decir, fui a tal lado, fui a tal otro. No, la causa de los cuadernos. Pero causa. Después tenemos el impacto que esto va a generar en algún momento en las contabilidades de las empresas, ¿o no? Y eso te diría que depende, porque si ya fue en su momento omitido el pago de una coima, es decir, supongamos que ya veo, en general, no en la causa de cuaderno, en cualquier caso, hay un pago de una coima, si se recurre a efectivo que se obtuvo en negro, bueno, no va a estar contabilizado ni el pago de la coima, ni el ingreso que dio lugar al efectivo con el cual pagaste la coima. Pero discúlpame, aquí hay un dato a tener en cuenta. El ingreso proviene de fondos y de licitaciones públicas y por lo tanto al que se le debe facturar es al Estado. Entonces ese ingreso no se puede omitir en la contabilidad. Claro, yo te hablaba de las coimas en general. Correcto, las coimas sí podría ser algo que sea extra contable, claro. Pero el ingreso, el sobreprecio, digamos, tiene que estar seguramente facturado. Es decir, habría allí una beta como probablemente esté facturado, pero también podría estar esto vinculado con la utilización de facturas truchas. No, eso por el lado de los gastos, me refiero facturado por parte de la empresa. Por ejemplo, la empresa constructora XX facturó con sobreprecios al Estado y tiene que tener el 100% facturado, porque si no, ¿cómo cobro? Sí, yo te diría con sobreprecios o sin sobreprecios. No, o sea, podría ocurrir en abstracto que vos pagues una coima por hacer un simple negocio con tu precio normal, pero te aprietan en el sentido de que si vos no pagás una coima no cobrás. Enrique, vos sabés que la radio es un medio tirano por la cuestión tiempo. Nosotros ahora vamos a ir a un pequeño corte, pero yo te quiero dejar flotando una pregunta que fue sugerida por muchos de nuestros oyentes en este momento que están atentos del otro lado en sus radios o en internet. Demuestra que tenés oyentes. No, pero son tuyos, porque realmente reaccionaron a la convocatoria cuando dijimos está Forley Newton, bueno, masivamente dijeron ahí vamos a estar escuchando. Sí. La pregunta es, ¿sentís que el proceso inflacionario que afecta a los balances de las empresas, las estructuras de empresas, de alguna forma refleja o está bien reflejado en esos balances? ¿Qué opinión tenés respecto del tratamiento impositivo, del ajuste por inflación? Una pregunta compleja, pero no olvides una cosa cuando la respondas. Del otro lado también está doña Rosa, o sea que la respuesta tiene que ser hecha de tal forma que lo entienda doña Rosa. Y bueno, nos vamos a un pequeño corte. Y antes de irnos al corte, tenemos que dar una noticia. Perdón que me exceda un poco con el tiempo. Aquí me avisan, me comentan, que el juez Bonadío citó al hijo de los expresidentes Kirchner, a Máximo Kirchner, a prestar declaración indagatoria en la causa de los cuadernos. Esto es una novedad de último momento. Deberá presentarse el 23 de octubre. Y habría sido mencionado por José López, cuando dio su declaración como arrepentido, en el circuito de los supuestos o presuntos sobornos. Así que tenemos una novedad, un tema novedoso para considerar cuando retomemos, porque vamos a conversar también con el prestigioso periodista Daniel Santoro, que nos va a dar una impronta sobre algunos temas y le vamos a preguntar sobre esto también. Vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video.
Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Hacer el mejor regalo a mamá en su día. Llévale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 o Galaxy J8 en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fiber Telepersonal, tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Y retomamos el programa aquí acompañados por Enrique Forley Newton en el piso, pero en el teléfono tenemos al distinguido periodista Daniel Santoro, y lo estamos consultando por una cuestión puntual, específica en esta oportunidad, que es, Daniel Santoro ha sido el periodista que en su momento investigó y dio a conocer la famosa causa de las armas de la época de menemista. Fue el primero que dio el puntapié inicial. Luego el fiscal Stornelli llevó a cabo la investigación, llevó adelante la investigación, y luego, bueno, a algunos de nosotros nos tocó hacer las pericias en aquel caso, pero lo cierto es que de pronto esta causa, que ha demorado más de 20 años, creo que algo así como 23 años en su tramitación desde que ha comenzado, resulta que la semana pasada nos encontramos con la triste noticia, por lo menos para mí triste, de que el principal imputado, que era el expresidente de la República de los años 90, resultó liberado de toda culpa y cargo por una cuestión procesal un poco extraña, pero más allá de eso, quiero hacer una pregunta a Daniel, que es la siguiente. ¿Qué sentiste, Daniel Santoro? Y con esto te saludo y te doy la palabra. ¿Qué sentiste vos por haber sido el iniciador, que no te ha costado poco trabajo y momentos difíciles seguramente, no solo dar aquella noticia inicial, sino hacer un seguimiento a través del tiempo de todos los detalles que has escrito, y creo que sos uno de los mayores conocedores de la investigación y del caso de las armas? Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, queríamos escucharte. Sí, bueno, yo como ciudadano obviamente veo que mi opinión es que esta absolución por paso del tiempo razonable para condenar a Menem es un símbolo de la impunidad que existe en Argentina para los expresidentes. Obviamente como periodista, yo no soy juez ni fiscal. Acá hubo, como bien dijiste vos, Alfredo, hubo 23 años que la causa original, que estaba en el Foro Federal, en manos del fiscal Stornelli y el juez Urso, la mayoría automática de Menem en el año 2001 la hizo sacar del Foro Federal, enviarla al Foro Penal Económico, vaciándola de los principales delitos, que eran asignación ilícita, incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, falsificación ideológica de 3 decretos, cohecho, y quedó solamente como contrabando en el Foro Penal Económico, ¿no? Esto, obviamente, esta causa ha sido disminuida en su envergadura original, y nos demuestra que no todos somos iguales ante la ley, porque a Menem, si bien, bueno, ahora va a apelar, va a presentar un recurso extraordinario el fiscal PLE, lo investigaron más de 30 jueces en una causa que tiene 7.000 fojas y que ha tenido más de 50 recursos de apelación, nulidad,
recusaciones, digamos, cosas que no la tiene un ciudadano común, un ciudadano de a pie, ¿no? Daniel, sabemos todas las vueltas que dio la causa. Y yo supongo que debes estar en la redacción del diario, ¿no? Se escucha allí. Sí, estoy aquí en la redacción. Así que es bien real esta entrevista. Pero la pregunta concreta era, ¿qué sentiste vos como periodista que fue aquel que dio puntapié inicial al caso? Vos, en tu fuero íntimo, ¿qué reacción, qué sensación tuviste cuando te enteraste de esto? Bueno, obviamente yo tengo una decepción que aumenta mi desconfianza en algunos jueces y que quedó obviamente impregnada en mí, ¿no? De todos modos, yo insisto, Alfredo, el trabajo del periodista es acercarse a la verdad. Obviamente la condena de una persona corresponde a los jueces. Sí, más del 90% de las cosas que yo dije se probaron todas en la causa judicial. Estoy hablando de las armas que fueron a Ecuador, a Croacia, más de $2 millones en coimas, entre ellos que cobró el cuñado de Menem, Emil Yoma, 36 cañones que todavía le faltan al ejército argentino en el año 2018, y lo más grave, 7 muertos, 300 heridos en la voladura intencionada de la fábrica militar de Río Tercero, ¿no? Exactamente. Y sí, yo un poco ratifico lo que vos decís, porque a mí me tocó analizar los números, la parte contable, los movimientos. Vos sabés que en este caso el stock, el inventario de fabricaciones militares por donde hicieron pasar en los números o en la contabilidad, en los registros, estas armas, fue la primera vez, y esto lo resaltamos por supuesto en los peritajes, que el inventario dio negativo, es decir, habían salido del stock de fabricaciones militares armas que nunca habían entrado. ¿Por qué? Porque estas armas, claro, hay curiosidades que tienen que ver un poco con la materia nuestra o mía. Resulta que estas armas, ¿de dónde habían salido realmente? Habían salido de los distintos depósitos de arsenales del ejército argentino que tenía en todo el país. Porque, ¿cómo arranca esta cuestión? Esto lo supe porque en una oportunidad una persona me acercó, cuando yo trabajaba en el cuerpo de peritos contadores de la Corte, me acercó un documento el cual demostraba de qué manera a través de telegramas que dirigieron desde digamos el ejército argentino aquí en Buenos Aires a todos los depósitos, diciendo: señores, informen el stock que ustedes tienen. Armaron una planilla informando tantas municiones de parafal, tantos cañones, tantos fusiles, tantos revólveres, bla, 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 cada uno de cada ítem, sumaron lo que había en todos los depósitos y dijeron: bueno, manden todo eso hacia Buenos Aires. Se armaron caravanas de camiones que recorrieron la Argentina hasta llegar al puerto y fueron embarcados en los diferentes barcos que fueron hacia Croacia. Un procedimiento similar se había hecho después con respecto a Ecuador, pero esto iba por vía aérea, y ahí hasta que se cortó la cuestión. Es decir, todo esto ha sido algo tremendo. Vaciaron el ejército con el pretexto de que las municiones iban a estar siendo dirigidas para que sean reemplazadas porque supuestamente estaban vencidas. Toda una gran vergüenza, ¿no es cierto? Esto me tocó a mí decirlo y declararlo en los 2 juicios orales que tuvo Menem, porque tuvo 2 juicios orales, y explicarlo con lujo de detalles ante las preguntas de los asistentes al juicio, de los jueces, fiscal, de los defensores, etcétera. Así que un poco me pasa a mí lo que te pasó a vos, una enorme decepción por el esfuerzo, por los momentos que hemos vivido. Yo incluso en alguna oportunidad tuve hasta un principio de sumario que me hicieron mientras trabajaba como perito de la Corte en este tema, y lo que te quería consultar es, no sé si habrás visto, seguramente sí, la frase que trajo a colación el fiscal Stornelli con motivo que dice algo así, la frase, permitime recordarte una partecita de ella, dice: de tanto ver triunfar las nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto.
absolutamente deprimente. ¿Alguna reflexión sobre esto, Daniel? Sí, eso es una frase que tomó Tornelli y la puso en su WhatsApp. Sí, Es de un jurista brasileño, fue juez de la Haya. Y le hizo Como él no puede hablar porque él es fiscal y fue parte de esta causa, obviamente no puede ser. Claro. De esa forma me mostró su desánimo ante esta absolución tan polémica que la comparten otros jueces y fiscales que a mí me estuvieron llamando y también a Off Record y se sentían plenamente identificadas con esta frase que citó Stornelli, ¿no? Pero bueno, yo de todos modos creo que ahora Stornelli tiene la causa de las armas, de las causas de los cuadernos de las coimas, y yo sé porque lo conozco, no va a bajar los brazos y va a seguir con esa causa que ahora con un contexto político totalmente distinto al del menemismo y con la herramienta del arrepentido, ¿no? Bueno, yo por mi parte te agradezco esta entrevista porque realmente para mí es muy valiosa cuando esta posibilidad de poder conversar directamente con el periodista que fue el que puso en el tapete el tema. Vos en esa época creo que deberías tener, ¿cuánto? 30 y pico de años. Sí, 25 años. Sí. Pasaron... Era un niño. No hagamos cuentas, ¿no? Pero bueno, No. Lo cierto es que seguramente pusiste mucho de tu vida en todo esto. Y ¿sabes qué? En la Argentina todavía no existe el premio Pulitzer, pero yo creo que si existiera... Me parece que en este caso vos debieras recibirlo. Por lo menos es mi sensación, aunque sea, no sé, lo largo así un poco al aire, pero lo siento sinceramente de esa manera porque vos hiciste un gran esfuerzo en favor del país y te agradezco por eso. Muchísimas gracias a vos, Alfredo, por tus palabras. Gracias por la entrevista. Un abrazo grande, Daniel. Un abrazo. Adiós. Bueno, ¿alguna reflexión sobre esto? ¿Algún comentario de Enrique? No, yo creo que ustedes ya han dicho lo que correspondía. Y teníamos pendiente una pregunta antes de la pausa sobre el tema del ajuste por inflación. La reitero rápidamente, un poco decir, bueno, este es un país donde la inflación, y otra vez en este año vamos a tener algo así como un 40 y pico % de inflación, y esto repercute en los números, en los patrimonios, en las empresas, en las personas. Y bueno, por razones estrictamente tributarias, no se permite ajustar los balances o no se lo permite ajustar debidamente. Esto genera distorsiones. ¿Qué pasa con estos balances? Mirá, los balances, o hablando con terminología actual, los estados de situación. Sí, señor. Y los otros estados de resultados, estado de cambios en patrimonio neto, etcétera, etcétera, presentan renglones con explicaciones y números. Sí. Los números resultan de juntar otros números. Y los números que vos tenés que juntar tendrían que reunir una característica, y es que sean sumables o que sean comparables. Claro. Si vos entras a comparar ventas expresadas en moneda de agosto con compras expresadas en moneda de marzo, una parte del resultado que... Primero te va a salir un número que no es nada. Sí, peras con manzanas. Exactamente, no son pesos de agosto ni son pesos de marzo. Sí. Es una abstracción. Exacto. Y seguramente en época de inflación, como vos fuiste corrigiendo los precios y el nivel general de precios también fue subiendo, te va a mostrar una ganancia bruta que es superior a la correspondiente. Esto se ve muy claramente en los resultados financieros. Por ejemplo, si doña Rosa toma 100 pesos hoy, los pone en un banco que le da un 20% y después recibe 120, pero en el medio la inflación fue del 30%, doña Rosa no ganó 20. Doña Rosa, para tener lo que tenía al principio, tenía que tener 130. ¿Y qué sería necesario para lograr tener balances que nos digan, nos informen sobre una realidad y no sobre una abstracción? No, ese ya es un tema lo suficientemente complejo como para no tratarlo en este momento, porque la cuestión no pasa solamente por la unidad de medida, sino por otras cuestiones como los criterios de medición que vos utilizás para medir, asignar números a los activos, a los pasivos, a la diferencia entre los activos y los pasivos, que es el patrimonio, a los ingresos, a los gastos, etcétera, etcétera. Pero en materia de unidad de medida, lo que correspondería es practicar los ajustes por inflación, como se hizo primero hasta 1995, después en el periodo inmediatamente posterior a la presidencia de la Rúa, y como no se está haciendo
desde el año 2003. En parte, por algo que vos mencionaste. Sí. Y es que, por otro lado, vos tenés el problema de que la legislación impositiva no te está reflejando los efectos de la inflación y por lo tanto se están grabando ganancias que no son ganancias. Ajá. ¿Mm? Sí. Y unos estados ajustados por inflación, unos estados contables ajustados por inflación, te hacen saltar eso. Ajá. Es decir, no es lo mismo que vos tengas un estado que dice, bueno, ventas, menos costo, menos esto, antes de impuestos, 100, sin ajustar, ¿no? Sí. Impuesto a la ganancia 35, después de impuestos 65. Eso no es lo mismo que si vos tenés un estado ajustado por inflación, que es venta, menos costo, menos esto, menos aquello, antes de impuestos 20. Impuesto a la ganancia es 35, resultado del periodo menos 15. Sí. Entonces ahí hay un interés político. Después había otros intereses más subalternos que son, digamos, pararse frente a una cámara y decir sí, porque aquí las empresas se la llevan con la pala. Sí, claro, ya son cuestiones más políticas, pero bueno, Claro. Y además necesitamos unos cuantos programas para desarrollar con propiedad estos temas, pero te agradezco mucho este esfuerzo tuyo de sintetizarlo. Ahora te llevo a otro terreno. Dime. Nosotros tenemos entidades profesionales que regulan las profesiones, que regulan la actividad de los profesionales, los consejos profesionales de ciencias económicas, la federación como una entidad de federación de consejo como entidad de segundo grado. Además, recientemente hubo un pronunciamiento. Te puedo hacer un par de correcciones. Bueno, sí, más que un par seguro, pero déjame redondearte la cuestión. Sí. El Consejo de Capital en estos días ha hecho una ha hecho una proclama dirigida hacia el Papa en representación de todos nosotros. ¿Qué puedes decirnos un poco del funcionamiento, si tenés críticas, si tenés aspectos que podés resaltar como muy positivos de estas entidades de primer y segundo grado? Primero, los consejos no son organismos profesionales, porque no representan a los profesionales. Son organismos de derecho público no estatal. Paraestatales. Paraestatal, si querés. Correcto. Que hacen cosas que el Estado no quiere hacer directamente. Ajá. ¿Ok? Sí. Es decir, la regulación de los ejercicios de las profesiones naturalmente está en manos del Estado, porque hay un interés público en juego. ¿Ok? Pero bueno, en el caso de ciencias económicas, desde el año 45, probablemente debido a la influencia de Ramón Gesereijo, se crearon primero el Consejo de la Capital, bueno, ya había otro anteriormente, pero uno de los primeros fue el Consejo de la Capital y después los de otras jurisdicciones. Pero son organismos que no representan a los profesionales. Al contrario, los tienen que vigilar. Correcto. La federación no es nada, es decir, es una asociación civil que tiene 24 socios, que son los 24 consejos del país. El estatuto dice, vamos a dictar normas. No puede dictar normas, puede proponer normas, que es lo que realmente hace. Tampoco puede representar a los profesionales. Sin embargo, vos agarrás la memoria de la federación y te dices, sí, nosotros que representamos a tantos profesionales, no representan a nadie. Pero tenemos las normas de la federación que son de aplicación obligatoria para son de aplicación obligatoria cuando algún consejo la toma. toma. Ajá, correcto. Que puede tomarla como vino, pero con otra jurisdicción, o puede tomarla de otra manera. Por ejemplo, hay normas recientes propuestas por la federación que se refieren a algo que se llama remediación de activos, una especie de revalúo, sí, que esa no fue tomada por el Consejo de la Capital, por ejemplo. Correcto. El Consejo de la Provincia de Buenos Aires hace lo que quiere. Ajá. O sea, todos tienen un pacto, Ajá. que es de tomar las normas de la federación y adaptarlas sin cambio y con la vigencia propuesta. Pero el Consejo de la Provincia de Buenos Aires hace lo que se le da la gana. Tengo una pregunta. ¿Qué opinas de la... Y lo del Papa me preguntaba. lo del Papa. A ver. Bueno, sí, decime. Ahí tenés un caso de, no sé cómo se llama, falsa representación, es decir, que un organismo Se arroga una representación que nadie le dio. Correcto. Es decir, ¿Por qué eso? primero, nadie le dio porque no tiene ninguna representación. Los consejos no son representantes. Recordale a los oyentes qué hizo el Consejo respecto de...
Bueno, el presidente del Consejo, en una carta con membrete del Consejo, se dirigió al Papa con expresiones muy laudatorias y diciendo que bueno, que los 70.000 matriculados los felicitábamos. Bueno, a mí nunca me preguntó. No te preguntó, a mí tampoco, pero bueno, quizás a algunos les preguntó, pero bueno, no serían 70.000. Sería... pero es que además no tenía mucho sentido, porque en la fecha en que eso ocurrió, había alguna encuesta por ahí que decía que más o menos el 30% de los encuestados, por lo menos, consideraba muy mala o mala la gestión del Papa. Entonces, que vos digas, bueno, en cierto universo el 30% está en desacuerdo, pero entre los matriculados del Consejo de la Capital ninguno está en desacuerdo. Bueno, eso no resiste al menor análisis. Pero es un caso así de decir, bueno, me tomo, mira, aunque a vos no te guste, yo te voy a representar y voy a hablar por vos. ¿Vos reformarías los contenidos de la currícula en las universidades? No sé, tomemos la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿En qué le pondrías el acento y qué cosas quitarías? Mira, los currículos se desactualizan siempre. El plan de la Universidad de Buenos Aires es del año 97. De todos modos, todos los planes están ahora en revisión. En todas las universidades, porque en el caso de la carrera de contador público, ¿no? Porque la carrera de contador público es una de las que requieren una, no me sale la palabra, una aprobación, digamos, por parte de la CONIAU, y por lo tanto ahora están revisando todas eso. A mí una cosa que haría es hacer mucho énfasis en todo el tema de lógica. Es decir, en definitiva, ¿qué hace el contador? Tiene que resolver problemas. Entonces una cosa que tiene que hacerse es enseñarle a resolver problemas. Concuerdo contigo. Te hago una última pregunta porque se nos está agotando el tiempo, que es la siguiente y te pido una respuesta corta. Nosotros tenemos en estos momentos en prisión, lamentable esto, pero es una realidad, a dos contadores públicos, tenemos a más de dos, pero dos que son han sido muy publicitados por, en qué casos han intervenido y por qué razones están detenidos, que son Víctor Manzanares, el contador de la familia Kirchner, y Pérez Gadín, que es un contador del grupo Báez o de Lázaro Báez y de sus empresas, pero que además de ser contador es o fue profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra querida facultad. ¿Fue profesor? Yo sabía que había sido ayudante, pero... yo sé que fue profesor. Creo que incluso de alguna materia contable. Pero bueno, más allá de eso, ¿Qué le dirías como mensaje a los buenos colegas, que los hay, por supuesto, mayoritariamente, y que un poco esto nos toca de cerca, es decir, contadores presos, han intervenido en casos o en temas delicados? ¿Qué dirías? Muy cortito, por favor. Bueno, que habrá otros contadores en número mayor que hacen las cosas bien. No sé si querés algo más. Yo siempre quiero algo más, pero te digo, Enrique, lo que te voy a decir es muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Ha sido un enorme placer, como dije al principio, tenerte aquí en el programa. Esto yo creo que va a quedar para los anales de este programa. Y nada, darle paso al programa que sigue, que se llama Voces y Memorias con Hernán Dobri, pero además decir lo siguiente: ya tenemos los entrevistados del próximo programa, del número 82, que va a ser Martín Girardotti, un colega especialista en temas de contabilidad forense, que no hay tantos, y otro especialista en temas de contabilidad en temas informáticos, es decir, informática forense, todo lo que tiene que ver con la tarea de
en materia de computadoras y teléfonos celulares, etcétera, etcétera, cuando estos elementos deben ser revisados a los efectos probatorios en los casos penales. ¿Cómo ellos actúan? Así que nos despedimos con esto y los esperamos el martes próximo. Y decimos a todos buenas noches. Buenas noches.